Muy buenas tardes. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, señor presidente de la Confederación de Empresarios, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigos empresarios, señoras y señores. Bienvenidos a este entrañable acto en el que se dará homenaje a 5 grandes empresarios y será entrega por primera vez de los premios COE Tenerife en sus diversas modalidades. El motivo elegido para materializar este premio se inspira en una idiosincrasia isleña que tanto distingue a nuestra gente dentro y fuera de nuestro territorio. Recurrimos a una madera que forma parte del patrimonio canario, que es la tea, que es corazón de pino canario, como todos ustedes saben, y símbolo de lo perdurable, la naturaleza noble y fuerte, que combinada con el acero en un diseño sencillo y sobrio, madera y metal conforman una pieza que simboliza orden, solidez y resistencia. Estos premios fueron aprobados en la reunión de Junta Directiva de COE Tenerife el pasado 21 de enero y en las siguientes categorías. Premio Fernando Jiménez Jiménez al empresario canario. Premio Francisco Oramas Tolosa al emprendedor. Premio Rodolfo Rull Buxadera al empresario innovador. Premio Rodolfo Machado Bontucci a la trayectoria empresarial y Premio Pedro Luis Cobiella Suárez al empresario internacional. Para inaugurar el acto tiene la palabra el presidente de COE Tenerife, don José Carlos Francisco. Muy buenas tardes, señor presidente del Gobierno, dignísimas autoridades, tantas que no puedo nombrarlas una a una. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en un día muy importante para la COE de Tenerife y queridos amigos y amigas. Una oportunidad para hablar ante un auditorio tan selecto se da en limitadas ocasiones y, por tanto, la tentación de poderles hablar de tantas y tantas cosas es muy difícil de reprimir para mí. Pero no se preocupen, no lo voy a hacer. A algunos les pido excusas, otros lo agradecerán por no hablar esta tarde de la crisis que continúa, del sistema financiero en el que sigue sin fluir el crédito, de la administración en la que todavía sigue habiendo mucha grasa, de la legislación abundante, contradictoria y paralizante de la actividad empresarial, ni tan siquiera quiero hablar de la modificación del REF, de la presión fiscal, de los excesivos costes de la seguridad social o el injusto tratamiento según debamos a la Administración o ésta nos deba a nosotros. Ni tan siquiera les voy a hablar de las perspectivas, pues seguimos sin saber si la luz que se ve en el túnel es el final del mismo o sigue siendo un camión que viene en dirección contraria. Hoy quiero dedicar unas breves palabras a la función empresarial, al asociacionismo y a nuestros homenajeados de hoy. Aunque es obvio, muchos olvidan que la función empresarial, en primer lugar, es emplearse a sí mismo sin pretender que otros nos contraten, aportando además recursos al erario público a través de los impuestos. Además, en los tiempos que vienen, o más bien en los tiempos que ya están aquí, la generación de nuevos empleos dependerá del sector privado casi exclusivamente y de su capacidad para crecer. Más vale, pues, dignificar la función empresarial y darle el estatus social que realmente merece. Y los empresarios, ante las dificultades, necesitamos estar más unidos que nunca, defendiendo intereses propios, pero bien alineados con las necesidades de la sociedad en la que vivimos. En este sentido, la coincidencia con el posicionamiento de la Confederación de Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria o la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife es
sin duda, hoy mayor que nunca. Es curioso, pero ayer cuando preparaba unas ideas para estas notas que estoy comentándoles ahora, recordé muchos momentos compartidos con todos los premiados de hoy. Muchos momentos, he tenido la suerte de compartir con ellos negociaciones, me acuerdo la de hostelería el año 82, el año 83, convenios colectivos, la unión empresarial CETEPYME-COE, las discusiones en Bruselas con el POSEICAN, con el REF también, proyectos fallidos, proyectos exitosos, en fin, un montón de experiencias en el índole empresarial. Pero es curioso porque los recuerdos que me llegaron más adentro, me llegaron mejor ayer por la noche, y era la 1 de la madrugada más o menos, esos recuerdos que te hacen sentir a gusto de verdad, satisfecho de haberlos vivido, no fueron estos, que no fueron malos obviamente, fueron otros. Por ejemplo, cuando coincidía con alguno de los premiados haciendo algo de ejercicio, él hacía mucho, yo poco, pero siempre nos dábamos una sauna juntos. Y la sauna era como un confesionario en el que los dos no solo sudábamos, sino que también era como si los pensamientos salieran fácil fuera, y allí nos confesábamos durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Y recordaba también, pues cuando también con alguno de los premiados en casa nos veíamos un poco a hurtadillas, un poco a escondidas, para fumarnos un par de habanos, tomarnos un whisky de Malta y saltarnos la dieta, ¿no? Y ahí también hablábamos de muchas cosas, y no necesariamente, ni lo más importante, por supuesto, era hablar de negocios ni hablar de empresa, ¿no? Y recordé también anoche, pues cuando en Arico, en casa de José Fernando, pues nos reuníamos allí un montón de empresarios y con unos cuantos de vasos de vino lo pasábamos muy bien, contando chistes, anécdotas, etcétera, ¿no? En definitiva, que los premiados, queda mucho de su labor empresarial, pero a mí me queda muchísimo más de su amistad, de sin duda 5 grandes, pero 5 grandes en el sentido más amplio que se puede imaginar de la palabra. Por último, quisiera decirles que para aquellos que en ocasiones pensamos que esta vez es diferente, que esta crisis es diferente a todas las demás, pues me gustaría hacerles partícipes de una reflexión de uno de los grandes economistas del siglo pasado, del siglo XX, Joseph Schumpeter, que entre otras cosas ha sido muy famoso porque ha explicado muy bien la función del empresario y la importancia del empresario en la sociedad. Y decía Schumpeter que el capitalismo era por encima de todo un vendaval perenne de destrucción creativa, un vendaval que barría continuamente las viejas maneras de hacer las cosas para sustituirlas por otras nuevas. Creía que los emprendedores eran gente que vislumbraba antes que nadie el futuro y lo transformaba en negocios viables. Las viejas maneras de hacer las cosas se desechaban cada vez con mayor rapidez. Los hombres de negocio veían constantemente, y a muchos nos sonará esto, veían constantemente desaparecer el suelo bajo sus pies, pero los emprendedores generan constantemente innovaciones que les proporcionan al menos una ventaja temporal. Y estas innovaciones mandan oleadas de convulsión hacia la economía, ya que los competidores y las instituciones tratan de adaptarse a las nuevas realidades. El precio, decía él, el precio que hay que pagar por una productividad cada vez mejor es el cambio perpetuo. Como habrán observado, espero, de las palabras de Schumpeter, no hay nada nuevo salvo lo que se ha olvidado. Y precisamente para no olvidar
lo mucho que han hecho por el asociacionismo empresarial, hemos instaurado estos premios que llevan el nombre de 5 ilustres empresarios y además amigos. Muchísimas gracias. A continuación, damos paso a la entrega de los premios a cada uno de los homenajeados. Primeramente, presentamos el Premio CEO de Tenerife al empresario canario, que lleva el nombre de don Fernando Jiménez Jiménez. Reunir empresario y producto canario no puede dar otro resultado que el nombre de Fernando, una persona comprometida con el campo canario en todas sus facetas, tanto personales como profesionales. Allí donde se hacía necesaria una reivindicación o una explicación sobre las necesidades de apoyo a nuestra singularidad canaria, se apuntaba al primero. Términos como poseicán, plátano, flores, plantas, agua, ganadería, vino de la tierra, medio ambiente, medianía o ultraperiferia, los dominaba como nadie. Buenavista, Tenerife y Canarias disfrutaron de un embajador de lujo en todos los rincones de España y Europa. Fernando era un genio para las anécdotas. Personalmente recuerdo algunas ante Su Majestad el Rey en sus viajes a Bruselas o incluso a Miami o Caracas, donde pude acompañarlo, que me dejaron impregnado del carácter de un hombre que, siendo emigrante en Brasil, tuvo la morriña de su tierra, que le llamaba a gritos, y volvió para entregarle su buen hacer y los mejores años de su vida. Fue presidente de ASAGA, puso en marcha la cooperativa agrícola Isla Baja, el proyecto europeo Gemobanco, y el cual ha procurado la recuperación de la cepa autóctona de los productos de la tierra. Fue también, como todos ustedes saben, consejero del Cabildo de Tenerife, jefe de Relaciones Públicas de Caja Rural de Tenerife y miembro de innumerables asociaciones empresariales canarias, estatales y europeas. Y, como no, fue vicepresidente de esta casa. Un puntal del movimiento empresarial y del campo canario, pero sobre todo un hombre que devolvió con creces a la sociedad cada oportunidad que la vida le dio. Entrega el Premio CEO de Tenerife a don Fernando Jiménez, al empresario canario, a don Henry Sicilia, presidente de ASAGA, y lo recoge su hijo, don Fernando Jiménez Díaz. Seguimos con el Premio CEO de Tenerife al empresario innovador, que llevará el nombre de don Rodolfo Rull Buxadera. Rodolfo fue el empresario que hizo de su trabajo diario la consolidación de su sueño empresarial. Ingeniero industrial, innovador, comenzó haciendo campamentos de trabajo y prácticas y terminó desembarcando en la empresa DISA, empresa que allá por los años 60 se dedicaba al inusual negocio de comercializar productos derivados del petróleo, fabricación de detergentes, insecticidas, pinturas, etc. Se jubiló en el año 2005 como vicepresidente y consejero delegado y consagrando toda su vida profesional a un proyecto, DISA. Éxitos en su gestión, como la colaboración en la compra de activos de Shell España, convirtieron a DISA en la cuarta operadora petrolífera, no de Canarias, sino de España. Presidió o capitaneó proyectos de tanta envergadura como Petrogas, Cioxa, Inarsa, Cursa o Renta Insular Canaria Sociedad Anónima, sociedad de inversión mobiliaria cotizada en bolsa. Sin duda fue un tesoro para Canarias que congregaba capacidad de trabajo envidiable, humanidad y una modestia que impedía el conocimiento de su labor para el gran público. Un hombre orgulloso de su esposa Vivi y de sus cinco hijos, a los que dedicó esfuerzo y sacrificio, así como a compartir sus aficiones para las que siempre buscaba tiempo, como las bellas artes, la astronomía o lo que él llamaba su poesía en movimiento, la vela. Nunca se achicó ante las adversidades y siempre conformaba a todos los que estaban a su alrededor a ser animosos. Su legado
nos enseña que el trabajo duro, la forja de alianzas y el buen equipo fortalecen sueños y dan forma a las empresas. En este caso, una de las empresas más grandes de España, nacida en nuestras islas. Entrega el premio CEO de Tenerife Rodolfo Rull Busadera al empresario innovador don Francisco Javier Torres del Castillo, miembro de nuestro comité ejecutivo, y lo recoge su hijo, don Miguel Rull Cuyen. Bueno, seguimos. Con su permiso, presentando el premio CEO de Tenerife al emprendedor, que lleva el nombre de don Francisco Oramas Tolosa. Hoy hubiéramos tenido que trabajar muy duro para traer a Francisco Oramas a este homenaje. Nos diría algo parecido a: vamos a trabajar, que es lo que es importante, y luego, si quieres, nos bebemos un whisky, nos fumamos un puro, y luego celebraremos todo lo que tengamos que celebrar. Y lo haríamos encantado. Francisco Oramas era amigo de todos, sin excepción. Un empresario con valores destacables, socialmente comprometido y con una visión de futuro inigualable. Una ética fuera de toda duda. Cuando hablaba, te transmitía credibilidad y una inconformidad creativa que te sumía en un entusiasmo, muy contagioso. Siempre tenía una referencia a la familia a la que adoraba y a la que veneraba. Supo rodearse de un equipo muy competitivo y así cosechó resultados que han quedado para la historia económica de nuestras islas. Con gran capacidad de trabajo y negociación, siempre nos seducía para que saliéramos a demostrar que invertir en Canarias era invertir en prosperidad. Fundó y fue presidente de Industrias Lácteas de Canarias en el año 61 y con el devenir del tiempo la refundó ya por el año 74, trayéndose la participación del prestigioso Grupo Alimentario Mundial Danone. Nos acompañó siempre en el movimiento empresarial, bien a través de ASINCA, en el comité ejecutivo de esta confederación, o como presidente de Eurocan, donde desplegó todo su conocimiento y habilidad para hacer entender a Europa que Canarias necesitaba de una dosis de apoyo y comprensión que justificase una integración más dura para la industria de lo que hubiéramos querido todos. Con ello, entrega el premio de CEO de Tenerife a don Francisco Oramas Tolosa, al emprendedor, el presidente de ASINCA, don Andrés Calvo García, y lo recoge su hijo, don Pablo Oramas García Machiñena. Muchas gracias por su respaldo a estos premios. Presentamos el premio CEO de Tenerife a la trayectoria empresarial que llevará el nombre de don Rodolfo Machado Bontiusi. Rodolfo Machado lleva impreso en su presencia el señorío empresarial. Fue presidente de esta confederación entre el año 83 y el año 88 y nos demostró que el liderazgo personal aporta valor a las instituciones, más allá de lo que la propia institución le pudiese brindar a él. Fue miembro del CES de la Unión Europea en representación de la sede nacional y puso a Canarias en el mapa del movimiento empresarial de la incipiente democracia española, siendo anfitrión de un comité ejecutivo nacional de COE celebrado en Tenerife, cuando el centralismo era el único patrón de referencia en España. En la transición de la sociedad de aquellos tiempos, la unidad era el valor más destacado. La unidad empresarial fue la bandera de la presidencia de Rodolfo Machado, concepto último que seguimos atesorando en nuestros fines estratégicos prioritarios de la Confederación. Actitud positiva, optimismo, profesionalidad y honestidad han consolidado, sin lugar a dudas, la aportación del tejido empresarial al futuro de la sociedad y a su necesaria cohesión social. Una trayectoria intachable, plena de éxito, le hace merecedor de esta distinción. Entrega el premio de CEO de Tenerife, Rodolfo Machado Bontiusi, a la trayectoria empresarial nuestro presidente de honor, don José Fernando Rodríguez de Acero, y lo recoge don Rodolfo Machado Bontiusi.
Muchísimas gracias. Presentamos el Premio CEO Tenerife al empresario internacional que llevará el nombre de don Pedro Luis Coviella Suárez. Pedro Luis Coviella tiene luz propia. Se ha ganado por derecho propio el adjetivo de canario universal. No lo decimos solo nosotros, le avalan reconocimientos sociales como la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, la Medalla de Oro de Importantes del Turismo, el Premio Intereconomía, Teide de Oro de Radio Club Tenerife, entre innumerables referencias. Es un orgullo para los canarios que valoramos su trayectoria y logro empresarial y un hombre que inspira respeto a quien lo conoce más allá de nuestras fronteras. Una combinación perfecta para proyectar la imagen de Canarias a nivel mundial. Un médico emprendedor que ha construido el Grupo Hospitén rodeándose de un equipo humano de nuestra propia tierra de primer nivel y ha forjado alianzas estratégicas que le han catapultado a estar presente en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Madrid y en países como República Dominicana o México, dando trabajo y futuro a más de 3.000 familias. Otros proyectos que han dejado huella fueron el Banco de las Islas Canarias, Valle La Orotava S.A., ININSA o Cardiapesa, por destacar tan solo las más importantes. En el campo del movimiento empresarial fue presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, presidente de Azotel, presidente de la Federación de Clínicas Privadas de Santa Cruz de Tenerife, vocal del Consejo Directivo de Exceltur, presidente del Círculo de Empresarios, patrono de APD y miembro del Comité Ejecutivo de esta confederación. Permítanme una referencia a Secundino Delgado y a una estrofa recurrente de su poema Mi Patria que me evoca a leer este premio. Cuando mis montes paseo y sus campiñas contemplo, me parece que los veo y se aumenta en mí el deseo de imitar su digno ejemplo. Entrega el Premio CEO Tenerife al empresario internacional Pedro Luis Coviella, el presidente del Gobierno del Canarias, don Paulino Rivero, y recoge el distintivo don Pedro Luis Coviella. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y, si les parece, damos la palabra para la clausura al excelentísimo señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero Baute. Perdón. Dignísimas autoridades, señor presidente y directivos de la COE de Tenerife, distinguidos por la COE con estos primeros premios, señoras y señores, creo que en pocas ocasiones se ha elegido un momento como este para reconocer, distinguir, premiar a 5 de nuestros principales empresarios que hemos tenido y que tenemos todavía en Canarias. Porque en esta crisis global que estamos viviendo, para salir de la crisis, hace falta uno de los elementos claves, es el trabajo, es la constancia, es el esfuerzo, es el coraje. Es seguir el ejemplo de aquellos que en una etapa de similares o más dificultades de las que estamos pasando ahora, fueron capaces de salir adelante. No fueron tiempos fáciles, cuando nuestros distinguidos hoy tuvieron que abrirse camino en sus distintas facetas empresariales. No eran tiempos sencillos ni fáciles, y lo consiguieron. Hoy estamos viviendo una crisis de unas colosales consecuencias en el mundo desarrollado. Eso que algunos avanzaban en el segundo semestre del año 2007, en agosto del 2007,
que íbamos a sufrir la crisis más importante después de la Gran Depresión del 29, se está llevando a cabo con toda la contundencia. Nadie esperaba que aquellos vaticinios de mediados del 2007 fueran tan contundentes y sobre todo que se fueran a alargar tanto en el tiempo. Pero los tiempos son difíciles en el mundo desarrollado, difícil en la Europa del euro, que sigue sin arrancar desde el punto de vista económico. El año 2013 todo apunta que se va a ralentizar el crecimiento en la eurozona y con un impacto terrorífico en España. Un impacto terrorífico en España que tiene sus principales consecuencias en el paro. Y Canarias es una parte de eso. Canarias es una parte de ese mundo globalizado, de esa economía globalizada, y especialmente es parte de una economía española que en estos momentos se acerca a un ritmo incesante hacia los 6 millones de parados. Somos parte de eso. Y en ese marco, con ese marco, tenemos que trabajar, sabiendo las dificultades en las que estamos. El Gobierno de Canarias tiene como su prioridad máxima, su pensamiento máximo, todos sus esfuerzos puestos en las familias que no tienen trabajo, en los parados. Debe ser la principal preocupación de todos. Ese incesante número de parados que crece cada día acorde con la situación económica de un país, de España, que a la crisis económica suma una crisis social, una crisis territorial y, si faltaba poco, ahora una crisis institucional. Pero el paro debe ser el principal problema, al igual que es de gran preocupación para el Gobierno de Canarias que ante las dificultades de financiación de la comunidad autónoma, el déficit de financiación de la comunidad autónoma por parte del Estado y la disminución de recursos públicos debido a la caída de la actividad económica, la dificultad para mantener lo básico. La dificultad para mantener aquellas cosas que cohesionan social y territorialmente una sociedad, que es muy importante. Los servicios básicos, las enormes dificultades que se están pasando para mantener la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y la tercera de las grandes preocupaciones es las dificultades que están pasando los autónomos, las micro, las pequeñas y medianas empresas. Preocupación porque si nuestro tejido productivo no tiene posibilidades de crecer, si la actividad económica no crece, difícilmente le podremos dar respuesta a las dos primeras preocupaciones, a los parados y a tener la capacidad económica suficiente para mantener unos servicios básicos en una calidad acorde con los tiempos que estamos viviendo. Pero creo que es muy importante esta crisis para identificar algunas cosas que son importantes para el futuro. Tenemos que aprender de errores del pasado y tenemos que poner el retrovisor y darnos cuenta que en el año 2007, cuando la economía canaria marchaba a toda vela, el momento más importante de intensidad económica de Canarias, teníamos más de 100.000 parados. 104.600 parados en el año 2007, cuando todo iba bien. Y tenemos que tener en cuenta que entre el año 2007 y el 2012 han llegado a Canarias cerca de 100.000 nuevos activos venidos de fuera, 98.800 nuevas personas que se han incorporado a la expectativa del trabajo en Canarias. Y que tenemos que tener en cuenta para el futuro, cuando miramos para atrás, que teníamos una economía con los pies de barro, igual que la española, poco diversificada, y que apostó mucho a un sector que estratégicamente ha sido muy importante, es y tendrá que seguir siendo importante en Canarias, que es el turismo, pero al turismo asociado a la construcción, que tuvo un auge enorme en poco tiempo, e hicimos en pocos años lo que teníamos que haber hecho mucho. Y
Y en el año 2007 trabajaban en la construcción en Canarias 140.000 personas. Hoy trabajan 40.000. Hemos perdido 100.000 puestos de trabajo en la construcción. Entre los parados que teníamos en el 2007, el crecimiento de los activos y la escasa diversificación de nuestra economía, lo que ha significado el sector de la construcción en este momento paralizado y por tiempo, salvo que se ponga alguna idea imaginativa de impulso debajo del paraguas de la rehabilitación y renovación, tenemos un problema estructural muy importante. Y esos problemas estructurales hay que reconocer los que están ahí para saber identificar también dónde están nuestras debilidades desde el punto de vista económico y dónde están nuestras potencialidades. Nuestra principal debilidad está en la dependencia exterior. Dependemos del exterior. Nuestra economía depende de fuera, depende de la capacidad que tengamos para gestionar algo que en Canarias nunca hemos dado importancia y es lo más importante en estos momentos para la economía de Canarias, que son los aeropuertos. Si no somos capaces de impulsar acciones para que Canarias pueda gestionar de una forma diferente como se gestiona en el territorio continental sus aeropuertos, vamos a tener dificultades de futuro. Si somos capaces, por contra, de tener estas herramientas, el futuro de Canarias es halagüeño, importantísimo. Por lo tanto, esa es una clave muy importante porque si nuestros aeropuertos no son competitivos, como es el caso, estamos en desventaja con respecto al territorio continental, donde los aeropuertos tienen competencia a través del ferrocarril o lo que es la carretera. Esa es nuestra debilidad, pero tenemos una enorme potencialidad. Tenemos una enorme potencialidad que tenemos que aprovechar. Vivimos en un sitio privilegiado, que tiene el mejor clima del mundo, que tiene uno de los mejores cielos del mundo, que tiene una de las 3 zonas declaradas zonas marítimas de especial sensibilidad del mundo, que tiene una biodiversidad, tanto marina como terrestre, espectacular, de las más importantes en función de la superficie que tenemos, y que ahí, aprovechando esas condiciones naturales, es donde tenemos que seguir desarrollando una actividad económica, que es el turismo, y sabiendo que el turismo tenemos que acompañarlo con otras actividades diversificadoras en torno a este motor para generar nuevos nichos de empleo en Canarias. En eso estamos trabajando. Ese es el gran objetivo, el gran reto de Canarias, la Canarias del año 2020, siguiendo las directrices que marca la Comisión Europea, de esa apuesta por la especialización, por esa estrategia especializada de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y si somos capaces de hacer las cosas bien, tendremos futuro, pero sabiendo que tenemos que corregir algunos de los elementos que nos han llevado a esta situación. Lo global nos arrastra, pero hay cosas que podemos hacer nosotras. El crecimiento de nuevos activos en Canarias y la escasa diversificación que ha tenido nuestra economía son cuestiones que podemos atacar desde el archipiélago canario. Otras cuestiones en relación con el ámbito del Estado tendremos que seguir trabajando para conseguir que al menos tengamos lo que nos corresponde en igualdad de condiciones de los que viven en el territorio continental. Pero la clave más importante, y termino, es la fe, la constancia, el trabajo, el rigor, la seriedad, saber lo que uno quiere. Y hoy los 5 premiados son un ejemplo de ello. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Termina así el acto de entrega de premios de Ciudad de Tenerife. La Confederación le invita a un cóctel en la entrada. Muchas gracias.